esta reunión. Bueno, damos inicio a la reunión del quinto periodo académico y quiero compartirles unos puntos que me parece importantes que analicemos, especialmente para que unifiquemos criterios, para que hablemos un mismo lenguaje y sobre todo para resolver cualquier duda que ustedes tengan en este momento. Perfecto. De estos apuntes 10 numerales que voy a ir tratando rápidamente y quiero comenzar con... se ha venido presentando con un tema de batería de preguntas, se ha venido presentando como una situación muy particular con las preguntas que hemos estado utilizando en la batería para exámenes parciales y finales. ¿A qué me refiero? Nuestros núcleos fueron creados en Brightspace y hay una batería de preguntas la cual nos está permitiendo evaluar a los estudiantes en cada uno de los núcleos. Esta batería fue creada, digamos que desde hace ya un buen tiempo. Ha venido siendo nutrida o actualizada con el apoyo y el aporte de cada uno de los docentes. Esa batería fue diseñada cuando teníamos el campus virtual de Sakai y fue importada a Brightspace. Sin embargo, parece ser que la importación, el proceso de importar esa batería de preguntas a Brightspace generó en algunas de las preguntas una desconfiguración en las respuestas. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque nos hemos dado cuenta por evidencias que nos está arrojando incluso los comentarios, las solicitudes que han hecho los estudiantes, especialmente en lo que corresponde al examen parcial y final, donde vemos cómo, por ejemplo, preguntas que tenían seleccionada una respuesta correcta, parece ser que al migrar a Brightspace, él desconfiguró la respuesta que estaba seleccionada en un comienzo. Estamos verificando esa situación, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? A que les pido encarecidamente el favor a quienes les corresponda utilizar la batería de preguntas, porque estamos tratando de llevar a que nuestros estudiantes sean evaluados no como lo evalúa Edwin Suárez, Janet Zuluaga, o en este caso que dictan el mismo núcleo, solo que sí. Janet es presencial y Edwin es virtual. La idea es que, así nos lo ha hecho saber el rector, que nuestros estudiantes sean evaluados a partir de las mismas competencias, los mismos conocimientos que debe impartir Edwin, así sea un docente virtual, y Janet, que sea una docente presencial. Nuestros estudiantes no deberían tener diferencias a la hora de evaluarse, porque tenemos una plataforma que contiene unos contenidos, y esos contenidos, pues, debe llevar al estudiante a que sea evaluado de la misma manera. En las horas de la noche está Beatriz Marín, y Beatriz también debe tener en cuenta que esa batería puede ser muy útil y debería ser utilizada para evaluar a los estudiantes. Probablemente nuestros docentes presenciales en algunas ocasiones consideran que no es necesario utilizar la batería de preguntas, pero en caso de no necesitarla porque está evaluando al estudiante en el aula de clase y tiene que ser un examen escrito en una hoja impresa, pues digamos que valdría la pena que en ese examen fuera elaborado a partir de las preguntas de la batería, sí, y no de preguntas que el docente se le pueden ocurrir. Pero es la invitación a la que yo les estoy haciendo es a que nos ayuden a darle una revisión a esa batería. Yo ya le di instrucciones a mi equipo de trabajo de docentes de tiempo completo y a partir de mañana nos vamos a reunir para revisar especialmente los núcleos de fundamentos de mercado y gerencia de mercadeo. Esa es una tarea que yo les he pedido que hagamos como sí, equipo. Y lo que no quiero es que se nos siga presentando esta situación en la cual los estudiantes, y no solamente con ustedes, he tenido docentes que han terminado el cuarto periodo, pero que no van a trabajar en este quinto, no porque no los queramos llamar, sino porque no se abrieron demasiados grupos, pero son docentes que también me han manifestado su inquietud y yo quiero que esta situación sea corregida desde la raíz. El hecho de que exista una batería no significa que el docente que está asignado para el núcleo no tenga que revisar esa batería. La puede y la debería revisar, porque nos ayudaría a identificar cualquier error que se pueda haber cometido, sea por una situación tecnológica como la que expliqué hace un momento, o sea, porque el docente que desarrolló y definió la pregunta, pues por alguna razón a la hora de digitar pudo haber cometido un error. Entonces la invitación es a que nos tomemos el tiempo de revisar esas preguntas. Sé que puede tomarnos un poco de tiempo
pero tampoco es demasiado, y si lo vamos a hacer es en procura de que todos tengamos el mejor desempeño posible. Sí. Esa es la invitación, a que revisemos las preguntas, a que tratemos de utilizar esa batería para que unifiquemos los formatos de evaluación, y adicionalmente, si ustedes, y esa es una invitación que me parece que es muy válida, si ustedes nos quieren compartir preguntas, son preguntas que están elaboradas tipo prueba saber pro, aunque si uno no es experto en prueba saber pro, preguntas selección múltiple, preguntas que puedan tener única respuesta o múltiples respuestas en un contexto inicial donde el estudiante, a mí me parece que el estudiante tenemos que llevarlo a que piense, analice, reflexione, y no a que encuentre una respuesta tal como estaba así explícitamente en un libro. No necesariamente tenemos que diseñar preguntas para que el estudiante no vaya a ser capaz de responderlas, pero sí para poder elevar el nivel de exigencia. He tenido conversaciones con estudiantes recientemente que me han llamado a la oficina a manifestar su inconformidad con algunas preguntas, pero cuando les explico en detalle la respuesta cuál debe ser o cuál era, terminan dando la razón y diciendo, tiene usted razón, Juan, no la había visto de esa manera. Entonces, yo creo que el estudiante a veces lo estamos enseñando, a veces le estamos llevando a responder preguntas y se están acostumbrando, no digo que sean todos los núcleos, pero en algunos me parece a mí que puede estar pasando eso, y es que vienen mal acostumbrados de núcleos en los cuales tal vez la evaluación fue muy textual, literal, de lo que fue dicho en clase o de lo que está escrito en un texto, y entonces el estudiante, para un estudiante es muy sencillo a veces responder una pregunta como esas. Pueden haber preguntas como esas, pero yo esperaría que no todas sean así, para que pueda pensar, analizar y reflexionar. Si quieren decirme algo al respecto, lo pueden hacer, y si no, damos paso al siguiente punto. No, estamos de acuerdo. Ok. Juan, yo tengo una dudita. Yo te mandé, cualquier retroalimentación te la mandamos directamente a ti. Por supuesto. Me la envían a mi correo, y esa es, digamos, nosotros estamos esto es otro punto que ya iba a tratar. Nosotros estamos encaminados a la acreditación del programa de Administración de Mercado Virtual. Ya tenemos acreditado el programa de Administración de Mercado Presencial, pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que tenemos que ser más rigurosos con los comités primarios del área académica de mercadeo. Unos comités que tienen que tener un cronograma, unas fechas de reunión y unas evidencias de esto. Entonces, yo ya les he manifestado a mi equipo que vamos a seguir haciendo unas reuniones por lo menos una vez al mes, para que esa reunión sirva como punto de mejora continua para lo que ya tenemos previsto, diseñado, elaborado. En este caso, para el tema de batería de preguntas, y no necesariamente para batería de preguntas, para todo aquello que sea necesario mejorar. Por ejemplo, otra invitación que les puedo hacer es que sean ustedes mismos los auditores de su campus virtual, del material que tenemos en campus virtual, que es un material vivo, dinámico, es decir, que no está escrito en piedra, y que por alguna razón, como nuestros núcleos son amigables en algunos de los espacios que tenemos en Árbol Conceptual, que si hay videos que ya no funcionan, nos lo digan, que si hay material que ven desactualizado, nos lo hagan saber. Cualquier cosa que ustedes consideren que no está bien, eso es lo mejor que nos pueden estar ayudando a corregir y a mejorar. Me lo transmiten a mí, yo se lo transmito al coordinador del núcleo y le hago saber que es necesario corregir lo que no esté bien. Excelente, gracias. Ok. Aprovecho para reforzar lo correspondiente a la acreditación. Hace aproximadamente un mes logramos llevar a cabo la entrega al Ministerio de Educación de los documentos solicitados para presentar una solicitud de acreditar el programa de Administración de Mercadeo. Estamos muy contentos porque nos acaban de informar la semana pasada que el grupo de investigación que tenemos en la universidad fue clasificado por Colciencias en categoría A, que es la máxima categoría que otorga Colciencias. Es la primera vez que nuestro grupo de investigación se encuentra en A, y hoy tuvimos todo el día, estuvimos reunidos todos los docentes de tiempo completo, directores y de otras áreas, porque nos desarrollaron una formación bueno, más que una formación, fue como una especie de compartirnos una información que me parece que era muy importante, y ver cómo logramos encaminar hacia el futuro el proceso de investigación. A manera de información y de noticia, que me parece importante que todos lo sepan,
tener un grupo de investigación en categoría A es una puerta que se nos abre para que los 4 programas que presentamos al Ministerio de Educación nos permitan avalar que estamos encaminados hacia altos estándares de calidad, y yo creería que eso nos va a permitir quizás una mejor condición a la hora de que los pares del Ministerio de Educación nos visiten. No sabemos si nos visitarán antes de que finalice el año, estamos esperando que eso suceda. En caso contrario, muy probablemente será a principios del año entrante visita de pares, donde seguramente los vamos a invitar a que nos acompañen a la hora de que los pares quieran dialogar con ustedes como docentes. Los otros programas, a manera de información, los otros programas que fueron presentados para acreditación fue Administración Financiera virtual y Negocios Internacionales presencial y Negocios Internacionales virtual. Esos 4 programas, si son acreditados, quedaríamos con el 75% de nuestros programas acreditados. Y eso es un paso muy importante para solicitar acreditación institucional, que seguramente va a ser el proyecto que nos va a ocupar para el año 2018. ¿Alguien iba a decir algo? No, yo te felicité. Bueno, Ángela, muy contentos porque la última clasificación en la que estábamos era en C. El grupo de investigación Origen lleva un poco más de 8 años en CEIPA y siempre habíamos estado en D, empezamos en D, lo máximo a lo que habíamos llegado era B, luego bajamos a C y ahora nos encontramos en A. Esa es una apuesta que CEIPA le está haciendo fuerte, contrató 8 docentes con nivel de doctorado que tienen producción académica. Hoy nos mostraron el balance de todo lo que hemos hecho en el grupo de investigación Origen y realmente lo que estamos viendo es que eso es lo que estamos buscando en CEIPA, hacer una universidad. Bueno, somos una institución universitaria, pero también queremos dar el salto, eso nos lo hizo saber el rector desde hace unos días atrás y hoy nos lo reforzó. Ese es el paso al que queremos llegar, porque de alguna manera nuestro gobierno le está apuntando a que las instituciones universitarias desaparezcan y que se conviertan en universidades. Y hacia allá es hacia donde queremos llegar. Punto número 3. Vamos para el 3. Nos han insistido mucho con el tema de los horarios de la clase. Ese es un tema que me parece que es importante mencionarlo, a pesar de que en cada reunión nos lo repiten, nos lo insisten. Nuestros horarios de clase comienzan en la mañana a las 8 de la mañana, terminan a las 12 del día, con un descanso de 30 minutos. En la noche comienzan a las 6:15, terminan a las 9:30, con un descanso de 30 minutos. Y lo que nos dice el señor rector es que seamos muy cumplidores de esos espacios de tiempo en los núcleos presenciales. Por lo tanto, para mí es importante mencionarlo como una solicitud expresa de rectoría. Por alguna razón, si ustedes tienen dificultades en venir a clase, ya ha pasado en algunas ocasiones, simplemente me lo hacen saber, me lo pueden hacer saber el día antes. Si es una incapacidad médica, todos nos podemos enfermar, nadie está exento de eso. Y ustedes no se preocupen, que si están incapacitados, lo único que tienen que hacer es notificarme a mí. Yo me encargo del resto, le hago saber a los estudiantes para que no pierdan la venida a la universidad y ya miramos cómo les podemos hacer para que ese espacio de tiempo ellos lo puedan recuperar. Por ejemplo, Ángela estuvo en un tiempo muy afectada de su garganta y pues ella puede dar fe de que cuando uno está incapacitado no tiene por qué estar en la universidad, y eso es algo que es un derecho que uno y la universidad tiene que cuidarse, que no puede tener docentes incapacitados trabajando. Entonces, si se les presenta una dificultad que no sea de incapacidad, me la pueden hacer saber y ya la analizamos y vemos cómo podemos suplir ese espacio que ustedes no pueden ocupar. Vámonos entonces con salidas de campo. Ustedes son docentes que promueven mucho las salidas de campo, y las salidas de campo para mí son fundamentales, contribuyen a desarrollar unas competencias que probablemente en el aula de clase se nos dificultan mucho. Encarecidamente les pido el favor que me lo hagan saber con anticipación. ¿Qué es anticipación? Para mí anticipación es hacerme saber al menos un día antes, pero qué bueno que me lo hicieran saber una semana antes o 3 días antes, porque a veces en el corre-corre que yo mantengo, en la cantidad de reuniones que me mantienen citando, en las que debo de estar, pues me informan y por alguna razón estoy tan ocupado que no puedo notificar a Desarrollo Integral de la Comunidad, y ustedes ven que en CEIPA se hace un control de los horarios de la clase de inicio y de finalización.
Entonces, si un docente no va a clase, lo reportan y eso queda un indicador que no es conveniente para ninguno de los que son presenciales. Por lo tanto, si yo notifico a desarrollo integral que el docente no pudo estar en clase por alguna razón, ese indicador no va a quedar como si fuera en rojo, simplemente se hace la observación que el docente o tuvo una situación de fuerza mayor que le impide estar en clase, pero que por supuesto fue notificado a la dirección de programa. Las salidas de campo es importante que dejemos registros de evidencias. ¿Qué son registros de evidencias? Sara, la secretaria de la escuela, Sara Marín, ella tiene un formato de control de esas actividades que se hacen por fuera del aula de clase y es muy importante que ustedes me las entreguen a mí porque de lo contrario eso quedaría como en el aire. Entonces, si logramos dejar evidencia de cada una de esas actividades, dónde fuimos, qué hicimos y qué día y en qué horario, pues hasta para visita de pares nos sirve como evidencia de actividades que son complementarias a las clases magistrales. Total, listo. Cuarto punto. Se les da a los docentes que estuvieron ayer y antier en el proceso de inducción y formación, más que inducción, de formación del modelo pedagógico, perdón, el día lunes les informaron que se va a implementar a partir del siguiente periodo, que comienza, una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Una prueba piloto relacionada con el uso de una cámara, mejor dicho, de una aplicación que exige que el estudiante cuando vaya a presentar su examen parcial y final tenga instalado una cámara de video. Es decir, que no podrá presentar el estudiante un examen si no tiene cámara de video. A los estudiantes se les va a hacer una campaña de comunicación, nos lo informó el señor rector en un consejo académico esta semana y le dio la orden explícitamente a Luz Estela, la directora de Desarrollo Integral, que comencemos desde ya a desarrollar la campaña de comunicación. Esa campaña de comunicación a todos los estudiantes se les va a informar. Inicialmente solamente para el parcial. Nos dijo Luz Estela que ella requiere al menos 4 semanas para que los estudiantes, en tanto presenciales como virtuales, y digo presenciales porque sabemos que hay docentes que se llevan a sus estudiantes a la sala de cómputo. Les recuerdo que si hacen el examen final en sala de cómputo, ya sala de cómputo no tiene cámara de video, o sea que no lo podrán hacer en sala de cómputo. Lo podrán hacer con portátiles, pero tengan en cuenta que a veces el Wi-Fi de la universidad falla un poco. Yo lo digo porque también lo he vivido en carne propia. Entonces, manejen todas esas variables. Si van a programar un examen parcial en el 5º periodo en sala de biblioteca, no les va a permitir presentárselo a los estudiantes porque no va a tener la cámara. Nuestros estudiantes todos van a estar informados, pero también quiero pedirles el apoyo de parte de ustedes para que desde la primera semana les informemos a todos que el examen parcial va a necesitar, especialmente los que tengan grupos virtuales, va a necesitar cámara de video. Si son grupos presenciales, ustedes ya deciden cómo, si les piden que traigan su portátil, si les dicen que presten los portátiles en los que tenemos disponibles en la universidad, que tampoco son ilimitados, son limitados esos recursos. Y bueno, sería importante que ustedes lo tengan presente. Juan, tengo una pregunta ahí. Sí. La sugerencia es o que ellos traigan el portátil o utilizar los portátiles de la biblioteca. Correcto. El problema con el video es ¿cuál? ¿Es la Wi-Fi? O sea, particularmente. Digamos que eso depende en qué piso estemos. Hay pisos donde el Wi-Fi funciona mejor que otros. Entonces, lo ideal es que funcione perfecto y uno quiere que todo funcione perfecto, pero si en algún momento el Wi-Fi va a tener alguna dificultad, pues se puede generar algún tipo de inconveniente durante el desarrollo. Pero también quiero decir que yo he hecho con mis estudiantes exámenes virtuales, con sus portátiles en el salón de clase. A algunos les funciona muy bien, a otros les funciona más lento, pero al final todos terminan presentando su examen. Claro. Igual, porque... ¿Cómo? No, la duda es el problema es el Wi-Fi o los portátiles, pero en este caso entendería que es la Wi-Fi. En algunas ocasiones el Wi-Fi falla un poco, Janet. Para serte sincero, cuando tenemos un grupo de 30, 35 estudiantes en clase, entonces todos conectados y el Wi-Fi empieza a funcionar un poco lento y ellos empiezan a manifestar su inconformidad con eso. Pero
tendremos que de alguna manera hacérselo saber a servicios tecnológicos, como se lo hemos hecho saber muchas veces, para que por lo menos ese día funcione mejor el Wi-Fi. Listo, manejo, pues. Ok. Juan. Sí. Juan. Sí, Edwin. Ve, de acuerdo. Dani, buenas noches. Ángela, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Edwin, Hola. ¿cómo estás? Bien, no, bien, muy bien. Juan, ve, lo que pasa es que con respecto al tema de Luis en la capacitación de él nos comentaba de que era muy importante decirle a los estudiantes de que ellos colgaran una foto. La foto, exactamente. Sí, a ellos se les va a informar por parte de Desarrollo Integral de la comunidad que lo deben de hacer. Les cuento perdón, lo interrumpo, Edwin, les cuento una situación muy particular. Ayer en el Consejo Académico nos mostró la directora de PLAS que una estudiante para aprobar un nivel de inglés ya están utilizando la cámara y pues lo que ella no tuvo en cuenta es que pues suplantó a alguien, la suplantó, ella solicitó que alguien la suplantara y la cámara tomó la fotografía de otra persona y contrastan que sí realmente sea el estudiante y se dieron cuenta que no lo era, citaron a la estudiante y ya lo único que le faltaba para graduarse era el inglés. Eso le amerita una sanción por 10 años, según el reglamento estudiantil. Como ella reconoció que lo había hecho, le bajaron a 5 años. No te creo. Pero usted sabe lo que es 5 años cuando uno ya terminó toda su carrera, expulsado de la universidad por ese tiempo, por un fraude. A los estudiantes hay que hablarles, hay que decirles, en las videoconferencias, en clase, que tengan muy presente eso, que las consecuencias que pueden asumir son disciplinares y que están estipuladas en el reglamento estudiantil. ¿Sí? Bueno, entonces les digo esto porque para eso es que sirven las fotografías, para evitar que un estudiante termine diciéndole a otra persona que lo suplante. Bueno, entonces la idea es que los estudiantes entonces todos coloquen su fotografía en el perfil. Su fotografía en el perfil. Así es. Entonces va a ser, que lo van a necesitar para poder de alguna manera utilizar esta herramienta que la vamos a... Pero eso se lo dicen ustedes, pero nosotros también se lo vamos a decir en la campaña de comunicación que vamos a hacer. Y la idea también que entendí con el tema de Luis de que nosotros también colgáramos también la fotografía también del perfil de nosotros también. Yo creería que sí, pues me parece que es algo simple, sencillo, que se puede hacer en menos de 3 minutos o de 2 minutos, montar una fotografía nuestra y ya, para darles de alguna manera incluso ejemplo a ellos. Listo, bueno. Y lo otro, solamente hacer para el parcial y para el final, para el quiz no. Solo parcial y final, por eso decimos que es prueba piloto en parcial y final, quizzes no. Listo, bueno. Respondu sigue funcionando normalmente y es de carácter obligatorio para pruebas de exámenes virtuales. El siguiente punto. Se me ha venido presentando por parte de algunos docentes. Recuerden que hay unos docentes que van a ver este video y que no están presentes hoy, por eso hablo en términos generales. Se me ha presentado la situación de que hay docentes que, por ejemplo, un estudiante no presenta el parcial o no presenta el final. Entonces me describen a mí, me dicen, fulano, por ejemplo, David y Margarita no presentaron el examen parcial. ¿Qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es decirles que ingresen a través del modo de solicitudes en Sócrates y que ellos hagan la solicitud. En el Consejo Académico nos lo reiteró el rector ayer, tuvimos un indicador altísimo de supletorios, pero del más alto en la historia de CEIPA. O sea, los estudiantes ya se enseñaron a pedir supletorios. ¿Qué vamos a seguir haciendo entonces? Ya los exámenes parciales y virtuales se van a abrir desde el sábado hasta el domingo sin ninguna interrupción. Van a quedar abiertos 8 de la mañana del sábado hasta las 11:50 de la noche del día domingo. Ya no es que 2 horitas, no. Abierto todo el sábado, abierto todo el domingo. ¿Y qué va a pasar? Que ya nosotros en la universidad vamos a elevar el cobro de solicitud de supletorio. Un estudiante va a pagar el equivalente a un crédito por un supletorio. Eso es mucho dinero. Vamos a tener que hacerlo porque los estudiantes se están enseñando o acostumbrando a no presentar su examen. Algunos con justificación, otros con poca justificación. ¿Y por qué razón? Pues hombre, están esperando para que los demás compañeros probablemente le digan cómo fue el examen, quizás. Lo mejor de esto es que ya no vamos a tener ese problema de que el examen se abrió 2 horas el sábado y se abrió 2 horas el domingo. No.
todo el sábado, todo el domingo. Y como ya tenemos Respondus y ya tenemos la cámara de video, ¿para qué nos tenemos que preocupar por eso? Y estudiante que no presente el examen supletorio, ya ni siquiera al director hay que decirle si se lo autoriza o no. El estudiante ingresa, solicita y hace, imprime la factura, paga y va a tener solamente 3 días, solo 3 días para presentar el parcial o el final como supletorio. Si no lo presenta en los 3 días, perdió. Ya no hay réplica de recurso de reposición, de apelación, de nada por el estilo. Eso va a quedar en el nuevo reglamento estudiantil y los estudiantes lo van a saber. Se los vamos a hacer público y los estudiantes van a tener que pensar si realmente 2 veces antes de pedir un supletorio, porque eso nos está generando reprocesos administrativos que les puedo decir que habían estudiantes que faltando una semana para terminar el núcleo todavía estaban presentando examen supletorio de parcial. Y eso es una locura, ¿sí? Por múltiples razones, por la cantidad de solicitudes que le llegó al CEIPA a este periodo académico. Muy bien, entonces, ¿les queda claro esa parte del examen supletorio? Sí, señor. Ya no hay ni que pedirle permiso al director, ya es el estudiante el que ingresa y yo les pido encarecidamente el favor a ustedes que si un estudiante se los dice, ustedes simplemente transmítanle en el mismo mensaje. No es mi autorización, no es autorización del director, es usted que debe hacer la solicitud, imprimir la factura, pagar y presentarlo con un plazo no mayor a 3 días hábiles, que son lunes, martes y miércoles hasta las 11:59 de la noche. Si paga, oiga pues, si paga y no lo presenta en esos 3 días, ese dinero le queda a favor. O sea, queda con un saldo a favor. Pero no se le va a volver a repetir un examen después de que pasen 3 días. Perfecto. Ok. Sexto punto. El sexto punto corresponde a ingreso de notas a Sócrates. El ingreso de notas a Sócrates está previsto según el calendario institucional. El calendario institucional es de cada periodo académico. Hoy tuvimos de alguna manera, entre comillas, tengo que decirlo, un malentendido, porque siempre nos han dicho que las notas en Sócrates deben estar registradas 72 horas después de que termine un examen parcial o final. Pero resulta que apenas habían transcurrido 48 horas y cerraron en registro y control Sócrates. Le hicimos saber a registro y control que por favor nos lo volviera a habilitar, porque algunos docentes se quedaron por fuera de ese tiempo porque en su mente estaban que eran 72 horas. Les voy a pedir el favor de que para los exámenes parciales tengan presente las 72 horas de ingreso de notas a Sócrates. Pero para el final, quiero que de ahora en adelante lo tengamos presente, 48 horas. Así nos lo han hecho saber por el tema del proceso de matrícula de estudiantes. Y porque nosotros durante esta semana estamos en procesos administrativos internos que requerimos de que cerremos los grupos oportunamente. Siempre se ha presentado la siguiente situación y eso yo lo comparto. Debemos certificar sin que nuestros estudiantes nos digan que hubo un error, que quieren que le revisemos nuevamente el examen por alguna razón, como ocurre con lo que les estaba contando en el primer punto de esta reunión, donde por alguna razón una pregunta quedó mal formulada o la respuesta no corresponde a la verdadera o a la que era la que habían que señalar, y pues los estudiantes solicitan reclamación de que se les revise. En esos casos, pues toca hacer una corrección de nota y uno no quisiera tener que llegar a eso, pero si la universidad nos pide que debemos cerrar y certificar grupos después del examen final en 48 horas, pues les pido que nos apoyen con eso. Para el parcial sí nos podemos tardar las 72 horas. No tenemos que ingresar notas una vez califiquemos el trabajo de aplicación, no. Eso las 3 columnas en Sócrates que las podemos ingresar al final del núcleo, en ese espacio de 48 horas son trabajo de aplicación, seguimiento que es el 30% y examen final. Y como ya tenemos previo, después de que presentamos el parcial, 72 horas después ya tenemos que tener ingresadas las notas del parcial, entonces ya tenemos la posibilidad, una vez ingresemos esas 3 columnas que nos faltan, certificar el grupo y queda listo. La razón por la que les hago saber esto es porque registro y control siempre, cuando se cierra el espacio de ingreso de notas a Sócrates, pasan un reporte
Y ese reporte queda uno como si hubiera incumplido con un compromiso. Pero ya les aclaro que en esta ocasión no quedaron con un pendiente por resolver o con una falta de compromiso por ingresar la nota, sino que hubo un malentendido y por esa razón se cerró antes de lo que era previsto. De ahora en adelante, como les hago saber, 48 horas después del examen final. Perfecto. Tengamos muy presente que nuestros estudiantes nos escriben en dudas e inquietudes las preguntas que nos quieren hacer. Para responder a dudas e inquietudes, la política del campus virtual nos dice que 24 horas. Y en ocasiones el docente se tarda un poco más del tiempo. Démosle trámite diario a las dudas e inquietudes. Es decir, yo les recomiendo que si somos docentes virtuales, ingresemos a campus, miremos en debates, dudas e inquietudes y le hagamos realimentación oportuna. ¿Por qué? Porque si no le hacemos esa realimentación oportuna, el estudiante tiene una herramienta que generalmente la utiliza y es mejoramiento. Entonces, escriba mejoramiento diciendo que el docente no le está dando respuesta oportuna a sus inquietudes. Eso mismo puede ocurrir con nuestro correo electrónico institucional. El estudiante a veces no le gusta escribir en dudas e inquietudes, pero no escribe en correo. Si no le damos trámite a dudas e inquietudes oportunamente en menos de 24 horas, el estudiante tiene la opción de escribir a mejoramiento. Y eso quiere decir que mejoramiento es calidad. Es el proceso de calidad en CEIPA que le prestan mucha atención en todos lados. Entonces, para que eso no suceda, la recomendación es que le demos trámite rápido y oportuno en menos de 24 horas a nuestros estudiantes en cuanto a respuestas, sea a través del correo que debemos de estarlo revisando, institucional, o sea a través de dudas e inquietudes. Pregunto, ¿ya todos tienen carnet? Me refiero a los presenciales. No, señor. No, yo Ángela, tampoco. ¿te han dicho algo y Janet? Sí, que fuera al cuarto piso, Sí. se me olvidó el nombre, al centro Yo de apoyo. les quiero decir que sean virtuales o presenciales, ustedes tienen todo el derecho a tener su carnet. ¿Por qué razón? Porque cuando uno va a ingresar a la universidad, esos controles cada vez se van a intensificar más. Ahora estamos como en un periodo de prueba, también se le puede llamar, porque hay estudiantes que todavía por alguna razón no les está funcionando el carnet, pero siempre lo remitimos a desarrollo integral. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes van a ingresar a la institución, siempre deberían tener su carnet, sobre todo si son docentes que están actualmente vinculados con la institución y que permanentemente lo van a estar. Sí. Sí, entonces es muy importante tener ese carnet para ingresar en nuestro auto, para ingresar caminando, para salir de la institución también y para no estarle diciendo todos los días al portero o a la vigilante, no, es que todavía no lo tengo, no, es que apenas lo va a sacar. Eso nos lo han dicho y nos han pedido el favor que lo tengamos y para tenerlo pues simplemente la universidad nos hace saber que hay una división encargada de eso, que es en el 7º piso, que es donde se encuentran los de gestión tecnológica, que son los encargados de este proceso. Perfecto. Ok, y por último, Janet, ¿tú tienes carnet o te habían hablado de eso? No, y cuando han ido al salón a entregarle carnet a los estudiantes, siempre he averiguado, pero no me habían dicho nada, pero ya pues con lo que acabas de decir, me pongo la tarea de... Muy importante tenerlo, sí. Sí. Ok. Y por último, fechas de examen parcial para el fechas de examen final para el 5º periodo. Ustedes saben que los presenciales tienen un día de descanso en semana y todo depende de qué día sea el día de descanso. Sin embargo, probablemente si a alguno le queda el día de descanso el viernes, entonces le pedimos el favor que puede programar su examen el miércoles, entregarlo el jueves y, ¿por qué no?, estar ingresando notas el viernes. Y así agilizamos, porque el 5º periodo es el periodo más neurálgico para nosotros como institución, es en el que más nos ponen a correr. Por tal motivo, si su día de descanso no es viernes, en ese caso, si su clase termina un viernes, usted puede programar su examen un jueves, día antes de que terminen las clases, y
entregar las notas el día viernes y puedes estar registrando notas, si no el mismo viernes, a más tardar el día lunes. Para este quinto periodo, así como se los dije ahora que pueden tener 48 horas, para el quinto periodo ojalá fueran 24. Cierre de grupo 24 horas. Juan, es que todavía hay estudiantes que no presentaron el final. Cierren, que ellos son los que tienen que presentar el supletorio, no ustedes. Cierren si ustedes tienen que, como son presenciales, entregarle el examen y en el momento en que le entregue el examen, ellos lo deben de revisar. Si alguien no fue por su examen, no lo reclamó, ellos son los que pierden porque al final ustedes tienen que ingresar notas, cerrar el grupo y como tal no fueron por su examen, dan por hecho de que esa es la nota que queda. Abro un espacio para preguntas, si tienen alguna inquietud, algo que compartirme, cómo les terminó de ir en el cuarto periodo, todo salió bien, hay alguna queja de estudiantes, Brightspace, lo que quieran compartirme. Bueno, una puntica con respecto al tema del carnet. Yo soy virtual. Sí. También hay que ir al séptimo. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Ya le toman la fotografía o qué hay que llevar? Juan? Sí, Edwin, todos a través del séptimo piso, porque es que ustedes, a pesar de que son docentes virtuales, son citados a reuniones en CEIPA. Ustedes probablemente en algún momento quieren ir a la universidad, a biblioteca, no sé. Y mientras usted sea docente de la universidad, debería estar con su carnet virtual o presencial. Claro que si ya son docentes que no viven en la ciudad de Medellín, pues se nos dificulta, pero si son docentes virtuales, y lo ideal es que si quieren tener su carnet, los presenciales lo necesitan más que los virtuales, pero si el virtual quiere tener su carnet para que en el momento de ir a la universidad pueda ingresar, lo podrá hacer. Eso, ¿no suba al séptimo piso y te toman la fotografía o que hay que llevar bueno ahí en ese? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ellos te programan, seguramente yo me encargaré de solicitar mañana la información contundente y precisa para que los virtuales no tengan que ir a solicitar una cita y tengan que regresar a tomar la fotografía. Lo que tengo entendido es que el mismo día que van les toman la fotografía y les hacen el trámite correspondiente. Listo, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Les terminó de ir bien en el cuarto? Sí. ¿Cuarto periodo? ¿Alguna novedad en particular? No. ¿Ninguna? Bien, no. Aprendí yo el tema de Sócrates, que estaba un poquito perdida, pero de resto, mucho aprendizaje. Claro que sí, sobre todo para ti, Janet, que fue tu primer periodo académico en CEIPA, pero por lo visto, pues seguramente te fue muy bien porque hasta ahora nadie pues manifestó algo distinto a lo que fue el resultado de tu trabajo. Vale, gracias. Ok, bueno, decirles que la evaluación de campus, perdón, un punto que me faltaba mencionar que es muy importante, que se me estaba pasando por alto. La institución ha cambiado el formato de evaluación de los docentes. Ahora será el director del área académica quien evalúa al docente en un 60%. O sea, la calificación que antes otorgaban los estudiantes que tenía, yo podría decir que el 50% de peso, por no decir que más. Ahora la evaluación del docente va a ser de la siguiente manera. El director evalúa a los docentes y eso tiene un peso del 60%. La evaluación de campus virtual tiene un 20% y la evaluación de los estudiantes un 20%. ¿Ustedes saben por qué llegamos a eso? No. No se imaginan. No se les ocurre nada. ¿Le están dando peso a Brightspace, no sé, a la utilización? No. Antes la evaluación de un docente tenía 2 ítems. Manejo de herramienta de campus virtual. ¿Qué tanto el docente cumplía las políticas del manejo de campus virtual? Y qué tanto los estudiantes evaluaban al docente de acuerdo a la percepción que ellos tenían. Era un 50-50 y eso lo que hacemos es, esos datos los ingresamos a una matriz y esa matriz arrojaba si el docente estaba en estado deseado, si el docente estaba en busca de la excelencia, si el docente estaba en plan de recuperación o si el docente estaba en una situación ya de total desempeño negativo. Entonces, a raíz de eso, tener una calificación promedio de 4,6 con esas 2 variables significaba que estaba en un estado deseado, por encima de 4,6. Si estaba entre 4,3 y 4,5, significaba que estaba en busca de la excelencia, pero estaba bien.
el indicador para, digamos, para CEIPA, en la evaluación docente, en la evaluación de un docente era 4.3, perdón, 4.2. Por encima de 4.2 no había ningún problema. Lo ideal era estar por encima de 4.5, pero cuando estaba por debajo de 4.2, nos corresponde a nosotros decirle al docente, cuando un grupo de estudiantes lo evaluaban por debajo de 4.2, que debía firmar un plan de mejora. Pero la razón por la que llegamos a esto es porque pensamos y estamos seguros de que la evaluación de un docente no puede limitarse solamente a la percepción del grupo de estudiantes, y especialmente cuando tenemos docentes exigentes, cuando son docentes que quieren elevar el nivel académico y los estudiantes a veces, porque no les va bien en el núcleo, entonces lo evaluaban mal y descalificaban la labor de un docente. No queremos restarle ni mucho menos la importancia que se merece a la opinión de nuestros estudiantes, pero le queremos dar también un peso significativo a la opinión del director. Es el director quien va a tener más peso a la hora de evaluar a sus docentes. De alguna manera el director es quien está más en contacto permanente, bueno, los estudiantes también, pero sabemos que los estudiantes, si uno por alguna razón no... Sabemos de que algunos docentes, por ejemplo, terminan evaluando de manera amigable, amistosa, flexible, light a los estudiantes. Entonces, los estudiantes, ¿qué hacen? Evaluaban muy bien al docente. Pero cuando un docente les exige mucho, entonces el estudiante inmediatamente reacciona de manera negativa. Y eso ya lo tenemos identificado. Sabemos que han habido docentes en CEIPA que casi todos sus estudiantes sacan de 4.5 para arriba hasta 5, y el docente casi siempre saca de 4.5 para arriba, ¿cierto? Eso no hay un pacto, ni mucho menos, pero eso parece ser que ocurre en algunas ocasiones. No es normal que todos los estudiantes de un grupo saquen notas por encima de 4.5 al final. No sería lo más lógico. Eso no significa que si todos los estudiantes sacaron 4.5 hay algo anormal. No, cada cosa tiene que ser analizada en detalle. Pero hacia allá es a donde queremos llegar, a que los directores del área académica le evalúen por supuesto al docente, por muchas variables y razones, pero especialmente por su compromiso, por su interés, por su manera de abordar la metodología en clase, porque por eso es que nosotros los directores debemos visitar los grupos para analizar con los estudiantes y dialogar con los docentes. Siempre estamos abiertos a dialogar con ellos. Entonces, eso era algo que quería contarles, que ahora los docentes van a ser evaluados a través de esos 3 ítems. Repito, 60% evaluación del director de área académica, 20% manejo de la herramienta de campus virtual, que tiene 2 momentos de calificación hasta ahora, en la 3ª semana y en la 7ª semana, para que no nos dejemos colgar, para que no nos cojan mal parados, pero no significa que ya se aproxima la 3ª semana y tengo todo el día, y en la 4ª, 5ª y 6ª no, porque el mismo Luis Agudelo, que es el que hace la revisión del campus, está a la hora de finalizar la 3ª semana revisando cómo manejó la 1ª y la 2ª y la 3ª semana. Y en la 7ª semana hace un seguimiento de cómo fue el desempeño en la 4ª, 5ª y 6ª y 7ª. Entonces, jóvenes, invitarlos a que estemos muy pendientes de eso, del campus virtual, que si tenemos un debate, participemos en el debate, que seamos los primeros en abrir el debate, que seamos los últimos en cerrar el debate, que por lo menos una participación diaria en el debate. No le estamos pidiendo que realimentemos 1 a 1 o individual, pero sí por lo menos que se evidencie que el docente está ahí presente al menos una vez por día, donde se pueda hacer una realimentación focalizada en lo que dijo un estudiante o a nivel general de lo que han dicho varios. Termino también con esto, porque ya voy para una inducción con estudiantes de posgrado a las 7 de la noche, y nosotros estamos utilizando núcleos maestros. Los núcleos maestros ya contienen toda una información. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a información. Sí, ustedes van a la parte del menú donde dice información general, si no estoy mal. ¿Me recuerdan cómo se llama esa parte? Información general. Donde se presentan ustedes. Voy a abrir. ¿Pero de qué hablas? De campus virtual. O sea, okay. Nosotros lo que hacemos es, díganme si ustedes están viendo lo mismo que yo acá. Sí. Estoy ingresando a campus.
Contenido. Información general. O sea, cuando ustedes les copiemos un maestro, seguramente les va a aparecer la información general del docente que construyó el núcleo maestro. Ustedes lo que tienen que hacer es pararse ahí y actualizarla, borrar la que tienen y actualizarla con su información. Ah, ok, Juan. O sea, no dejen en un núcleo la información que construyó, por ejemplo, Jaime Lozada. Si Jaime Lozada aparece como si fuera el que se está presentando a los estudiantes, entonces, ¿qué van a decir los estudiantes? ¿El docente mío es Jaime Lozada o es Ángela Marín o es Janet? Por lo tanto, en información general tenemos que actualizar la información que fue copiada inicialmente en el núcleo maestro. Podemos ingresar acá donde dice objeto de aprendizaje 1. Aquí abajo, donde dice material de estudio, ustedes pueden ingresar sus propias presentaciones y pueden, si quieren, no utilizar las que hay allí, las pueden descargar. Quiere decir que ustedes no están obligados a utilizar las presentaciones que han sido copiadas en el maestro, pero sí las pueden utilizar si así lo desean. Entonces tienen que actualizar fechas. Lo único que hay que hacer es actualizar fechas, porque lo demás ya está listo. Y en la notificación de asignación docente yo les hago saber cuáles son las fechas de sus respectivas actividades, al menos de las actividades correspondientes al parcial, al final, al trabajo de aplicación. Seguimos con el trabajo de aplicación de ODS para núcleos de 8 semanas. En caso contrario, ODS del objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles, o comunidades y ciudades sostenibles. De mi parte no es más, darles las gracias a ustedes por haberme acompañado en este espacio y a quienes no pudieron estar, por alguna razón, les pido que por favor me lo hagan saber por correo el motivo por el cual no pudieron estar, y a quienes no estuvieron, pues aquí les voy a hacer llegar la evidencia de la reunión para que se enteren de todo lo que hablamos en el día de hoy. Bueno, una pregunta, la última, Sí, qué pena contigo que has para una reunión. El trabajo de aplicación, la pregunta, ¿va a ser 2 entregas o es solamente una entrega nomás? Hasta ahora nos han pedido que sean 2 entregas. Todavía no nos han entregado el manual y las políticas. Yo vengo utilizando en los núcleos del área académica de mercado una sola entrega. Hasta que a mí no me entreguen oficialmente un documento, un manual de políticas de manejo de campus, podrá ser una. ¿Sí? Listo, si me lo entregan antes de iniciar el 5º periodo y es oficial y aprobado por el Consejo Académico, les hago saber que serán 2 entregas para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ahora está previsto una, pero hay docentes que lo están haciendo con 2 y bueno, hasta que no sea oficial, seguiremos trabajando con una. Si un docente quiere trabajar con 2 entregas, está en total libertad de hacerlo. Repito, hasta que no tengamos el manual listo, que nos dijeron que nos lo iban a entregar. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, a todos una feliz noche. Lo mismo, gracias Juan, muy amable. Bueno, muchas gracias, feliz noche. Todos, bye. Okay.